Aquella noche estaba emocionada. La razón de esto es que mi novio Alejandro estaba a punto de mudarse a vivir conmigo. Aquello lo habíamos pensado durante un tiempo. No fue fácil la decisión, era un paso importante. Y además de esto llevábamos poco tiempo de novios. Pero a mí me gustaban las cosas así, apresuradas pero a la segura. Pues sabía que Alejandro era buen muchacho. Pero también el hecho de que le estuve pidiendo que se fuera a vivir conmigo era porque necesitaba apretarle un poco la correa, ya saben, traerlo más cortito. Y es que Alejandro tenía sus detalles. Uno de estos, y creo que el más delicado, es que le gustaba mucho jugar videojuegos. Tenía una enorme adicción. Prácticamente trabajaba para comprar videojuegos y el tiempo que le quedaba me lo dedicaba. La verdad es que él me gustaba mucho y por eso es que yo me aferraba a que él debía hacer a la manera en que yo quería, y teniéndolo en mi departamento, la cosa sería mucho más fácil. Aquel departamento yo me lo quedé. Era de mi madre, pero ella murió tiempo atrás y como fui hija única, directamente pasó a mis manos. A mi padre ni siquiera lo conocí, por ello es que fui una mujer solitaria, y la verdad es que de un carácter bastante especial. Había llegado finalmente el momento. Llegó la camioneta con las cosas de Alejandro. No eran tantas, él venía de vivir con sus padres, así que solamente pudo traerse un librero, con libros, con muchos videojuegos, sus consolas, una silla gamer, algunos peluches y algunos muñecos y juguetes relacionados a caricaturas y a videojuegos también. Honestamente, yo nunca fui fanática de esas cosas. Realmente me parecía absurdo que un hombre de 25 años aún siguiera jugando, aún siguiera teniendo esas actitudes infantiles hacia dibujos animados y a jueguitos tontos en la computadora y en las consolas extrañas en las que mi novio jugaba. Él entró muy contento, lo recibí con un beso. Uno de sus amigos le ayudó a descargar las cosas y pues con esto teníamos que celebrar. Abrimos una botella de vino. Estuvimos ahí brindando, platicando, dándonos unos besos en el balcón del departamento. Y después, pues pasó lo que tenía que pasar. De los besos pasamos a las caricias y después nos acercamos a la recámara, donde terminamos haciendo el amor. Alejandro era muy intenso, pero se le notaba la poca experiencia con las mujeres. Y de eso yo me iba a encargar, porque él era bueno, no era patán como los anteriores hombres que había tenido en mi vida. Y el tema de ser su maestra del amor, ese me lo iba a tomar muy en serio y con mucha calma, pero sabía que al final iba a valer la pena. No quiero mezclar esto con la idea de que de verdad me gustaba, pero Alejandro provenía de una familia bien. Tiempo atrás había muerto su padre y estaba a punto de recibir una herencia, una buena cantidad de dinero. Eso lo hacía perfecto, porque sabía que él tendría patrimonio con el cual poder forjar una vida juntos. E insisto, ese no era mi interés principal, pero una como mujer siempre debe ver por un hombre con visión y sobre todo que tenga cierta solvencia que permita la tranquilidad en el futuro. Al terminar aquella interacción de nuestra primera noche en el departamento, yo ya me estaba quedando dormida, cuando en eso, Alejandro se levantó de la cama un tanto ansioso. Yo esperaba que él me abrazara y durmiéramos así, bien apretaditos de cucharita, pero en eso Alejandro me dijo algo que me decepcionó. Ay, perdóname, Erika, es que ¿sabes qué? Tengo pendiente una partida con mis amigos. Se acaba de estrenar un juego nuevo y pues voy a dedicarle unas 2 horas. Ya después regreso aquí contigo a la cama. Descansa, mi princesa. Buenas noches. Nomás me quedé con la cara de pendeja. Me daba coraje de saber que Alejandro prefería una noche con sus amigos en las partidas de videojuegos antes que estar conmigo ahí, abrazándome mientras yo estaba desnuda. ¿Qué tipo de hombre era él? No me quedó más que darme media vuelta, intentar dormir, pero nomás escuchaba como él, aunque tenía audífonos, estaba hablando por una diadema con micrófono, comunicándose con sus amigos en la partida, diciendo groserías, riendo y contando chistes.
Honestamente, él se veía tan feliz, pero lo que me daba coraje es que en esa felicidad yo no cabía. Al día siguiente nos levantamos, desayunamos, luego salimos a la plaza comercial y allá anduvimos dando la vuelta, comprando alguna ropa, lo que sea, y luego nos metimos a una tienda de videojuegos. Ahí me di cuenta que Alejandro era como todo un niño. Veía, agarró uno y luego otro, y cuando fue a pagar, me di cuenta que aquello costaba tanto, y de verdad me impresionó que cuando salimos de la tienda, tuve que hacerle el comentario: Alejandro, ¿de verdad es lo que cuesta cada uno de estos videojuegos? Es muchísimo dinero. No quisiera imaginar cuánto es invertido en todo esto. Esto es un vicio, Alejandro. ¿No crees que algún momento sería bueno que lo dejes? Imagínate si un día nos casamos. ¿A poco seguirías gastando en esto? No sé, yo creo que deberíamos considerar esta cuestión. Por favor, no eches en saco roto mis comentarios. Esto es muy caro. Y no me gustaría que esto en un futuro pusiera en riesgo nuestra economía. Hasta eso Alejandro era muy tranquilo. Él me respondió diciéndome que tenía suficiente dinero para comprar eso, que no me preocupara, que en caso de un día estar en crisis evidentemente él dejaría de lado aquello. Pero yo sabía que esto era algo de por vida, que primero me votaba a mí antes que votar sus videojuegos, y por ello es que tenía que buscar una estrategia. Al principio pensé que si me dejaba embarazar, aquello cambiaría algo, pero después entendí que no. ¿Qué tal si tenía un niño varón y después Alejandro lo inducía a eso de los videojuegos y entonces se volvería todo una cadena de por muchos años? Un esposo e un hijo jugadores. Aquello para mí sería un infierno. Por eso busqué otra manera y lamentablemente no la encontré de la mejor manera, porque la encontré en la brujería. Y es que anteriormente había acompañado a una amiga con una señora que era bruja, tarotista y demás. Aquella señora, solamente con un par de fotografías y algunas cosas sencillas más, le hizo un amarre, y actualmente esa chica está casada con el que en ese momento era su novio, y hasta la fecha siguen casados. Pero en ese tiempo, a mí se me hizo fácil, pensé en que todo saldría bien, y pues, me di manos a la obra, y busqué el número de aquella señora. Tenía también su ubicación, así que fui a buscarla. Llevé fotografías de Alejandro, también mías. Llevé algunas prendas, algunas cosas personales que eran de él. Ya con esto aquella señora, muy amable y muy servicial, pero eso sí, de un servicio también muy caro, fue que empezamos ahí a platicar. Aquella me empezó a preguntar cuál era mi situación, y pues entonces se la tuve que contar. Bueno, señora Margarita, le voy a platicar. Pues todo es muy sencillo. Tengo un novio que yo amo mucho y sé que él también me quiere, pero a su manera. Solo que la manera en que él me quiere a mí no me gusta. Quiero que me quiera a la forma que yo quiero. No quiero enredarla, sé que suena un poco tonto, pero tenemos algunas diferencias. Mientras que yo soy una mujer más simple y tranquila, a mi novio le gustan los videojuegos. Todo el día está metido en eso. Ahora ya vivimos juntos y siento que no me da la atención que yo quiero. Por favor, ayúdeme. Quiero que él solo tenga ojos para mí, que deje de jugar, que esté conmigo siempre, que me trate como una princesa, que se enamore perdidamente. Bueno, si ya lo está, quiero que se enloquezca y que lo deje todo por mí. ¿Usted cree que me pueda ayudar? Sé que usted puede. Por favor, dígame que sí. La señora Margarita se echó una risa y entonces me respondió: Ay, mijita, pues ¿qué te puedo decir? A mí se me hace que lo que tú necesitas es otro novio. Si a tu novio actual le gustan los videojuegos, pues déjalo, si él es feliz así. Yo no le veo nada de malo. Aquí lo que veo de malo es que tú te aferres a él y que le quieras arrebatar lo que más le gusta. Creo que eso es demasiado obvio, muchachita. Pero aquí esto es un negocio y yo también tengo que comer. Así que, independientemente de lo que piense, si tú lo que quieres es eso que me has pedido, pues entonces te voy a ayudar. A ver, pásame las fotos y todo lo que hayas traído. Ven para acá, sígueme. Seguí a la señora Margarita. Nos sentamos ahí en un espacio
Empezó a leerme las cartas. Empezó también a trabajar con las fotografías que llevé de Alejandro con la mía, y también con algunas cosas. Hizo un trabajo con aceites esenciales, con hierbas, con un poco de miel. Colocó las fotografías en un sobre, y al final, me lo entregó. Y después, me pidió que metiera una papeleta, pero antes de hacerlo debía escribir alguna especie de deseo o de decreto. Esto con la intención de amarrar directamente lo que yo quería en ese hechizo. Me sentía un poco apenada e incómoda, pero finalmente escribí algo. Eres mío, Alejandro, solo mío. Ni tus videojuegos ni ninguna lagartona se te acerca. Solo tienes ojos para mí y me amas más que a tu propia vida. Estás a mis pies, yo te domino, no te puedes resistir. Metí aquella nota dentro del sobre. Después, la señora Margarita lo selló con un hilo de color rojo. Le puso una loción y enseguida me sugirió que escondiera aquello muy bien dentro del departamento, en algún punto donde mi novio no lo viera. Estaba contenta, sabía que aquello funcionaría y que finalmente tendría la relación ideal, y que Alejandro, mi novio, dejaría de ser un esclavo de los videojuegos, para entonces ser el esclavo de mis deseos. Regresé a casa. Aquel día era de descanso para mí, pero no de Alejandro, así que él todavía no volvía de su empleo. Me dediqué a buscar un lugar en donde colocar aquello, y me di cuenta que la alacena, la cual ya tenía algunos desperfectos, tenía varios puntos donde podría ocultar aquello, sin que Alejandro se diera cuenta. Lo escondí muy bien, me aseguré de que no se viera o no se cayera. Ahí era un buen lugar, un punto seguro, así que esa noche esperé a mi novio. Y yo sé que estaba loca por pensar esto, pero me imaginé que desde el primer día los efectos se notarían. Sin embargo, no fue así. Y bueno, pues tuve que ser paciente, esperar varios días, y fui notando cómo paso a paso y lentamente a mi novio se le iban las ganas de jugar. A veces, si él se conectaba a las 11 y terminaba a la 1 o 2 de la mañana, él prefería mejor que pusiéramos una película. Me abrazaba, comíamos algo, me daba algunos besos, me hacía el amor. Hasta eso ya lo había yo convertido en un experto, así que disfrutaba mucho de su compañía y de que me abrazara hasta quedarnos dormidos. Sabía que estaba yo ganando la batalla, y mientras que mi cuerpo estaba bien mantenido, bien lleno de besos, de caricias, de amor, yo veía cómo las consolas y la computadora de mi novio se llenaban de polvo. Me daba gusto saber que las telarañas ya no estaban entre mis piernas y sí en sus aparatos. Justamente empecé a vivir la relación que yo quería. Ya habían pasado semanas de que mi novio no había jugado. Habíamos ido al cine, leíamos, compartíamos cosas, cocinábamos juntos. Y curiosamente, la herencia que él tenía en trámite le llegó y lo acompañé a firmar aquello. Cuando llegamos con el abogado, yo estaba nerviosa. No sabía si Alejandro me compartiría la cifra que le iban a dar. Y ojo, no era interés, o al menos sí, pero no del que es materialista. Para mí aquello aseguraba una vida junto a él, una vida tranquila, una vida decente. Tardamos un rato, pero al final le entregaron un cheque y acompañé a mi novio al banco. Ahí, entre confianzas, le pregunté cuánto le habían dejado. Y la cifra sí era grande, era 1,5 millones de pesos. Era bastante dinero, no para considerarnos ricos. Realmente 1,5 millones de pesos, en estos tiempos, es una cantidad que en pocos años te la puedes gastar. Incluso si compras una casita, en ocasiones ya ni siquiera te alcanza. Pero la ventaja es que yo ya tenía un departamento. Y si Alejandro tenía ese dinero, podríamos invertir, hacer un negocio, lo que fuera, para hacer crecer esa cantidad y formar juntos una vida. Ya en el banco, Alejandro abrió la cuenta y depositó todo el dinero ahí. Sacó solo una cantidad mínima para hacer algunos gastos personales. Yo estaba fascinada y Alejandro también, aunque el trasfondo haya sido doloroso por la forma en que se obtuvo ese dinero. Pero bien dicen que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Estaba encantada de entender que la brujería
me había dado ese privilegio, esa relación tan bonita, que estaba viviendo una especie de sueño. Sentía mi vida que ya estaba resuelta, pero qué decirles. Para celebrar fuimos a un bar, tomamos algunos tragos y luego regresamos al departamento. Aquella noche yo desconocía mucho a Alejandro, como que tenía una gran euforia por haber recibido ese dinero, una gran descarga de adrenalina. Por ello es que él empezó a besarme de una forma frenética, como nunca antes lo había hecho. Me acariciaba y me tomó con fuerza, y entonces me tumbó a la cama, y ahí hasta incluso me arrancó la blusa. Nomás vi cómo salieron volando los botones. Él se servía de mi pecho con su boca y con sus manos parecía un pulpo. Y de pronto una caricia por acá, una por allá. Yo nomás respiraba. Me dejaba llevar y lo veía tan intenso que fue muy placentero verlo consumar el acto. Yo ansiaba quedar embarazada en ese momento. Él estaba tan fuerte, tan intenso, tan macho, que lo único que faltaba para cerrar con broche de oro es que esa noche él me preñara. Nos quedamos dormidos. Estábamos bien contentos. Sentía como si viviéramos un sueño, una realidad que ponía todo a nuestro favor. Con esto los días siguieron. Todo iba de maravilla y ya nada podía salir mal. O quién sabe, el destino, la brujería, el karma siempre dan algo de sorpresas, y muchas veces las sorpresas no son las más agradables. Ya habían pasado cerca de 4 meses después de que había hecho aquel trabajo de brujería. En una ocasión me avisaron del trabajo que tenía que hacer tiempo extra. Aquello no me gustaba. Tenía miedo de que en mi ausencia Alejandro se pusiera a jugar y recuperara ese maldito vicio de nuevo. Pero pues qué decirles, tenía que cumplir con mi trabajo. Le avisé desde 2 días antes a Alejandro que llegaría tarde, prácticamente a medianoche. Él sabía que rara vez me tocaba eso, una jornada de esa forma, y él lo comprendía y completamente con tranquilidad. Me dijo que no pasaba nada, que él me esperaría despierto y me recibiría con una cena. Le di un beso y le dije que lo amaba, y llegado el día me fui a trabajar. Y estaba muy preocupada. Creo que me había convertido en una novia tóxica, porque estaba mandándole muchos mensajes a Alejandro, porque aquel día justamente caía en día de su descanso, y eso me tenía estresada. Creo que mi necesidad por controlarlo era tan enfermiza, que ya hasta ni siquiera yo me aguantaba. Alejandro tardaba demasiado en contestarme los mensajes. Yo estaba preocupada. No sabía qué estaba haciendo, o hasta incluso pensaba que con quién estaba. No me podía imaginar a mi hombre con otra mujer, o peor aún, con su consola de videojuegos. Y solo me quedaba trabajar, esperar a que llegara la noche para poder regresar al departamento. Cuando llegué, la calle estaba oscura. Aquel departamento estaba en el 4º piso, y sobre la avenida había una pequeña puerta que al abrirla daba directamente a los escalones, y al subir estos, había pasillos que conducían a las puertas de los departamentos. Subí caminando como de costumbre. Me dolían las piernas de estar parada tanto tiempo, pues yo trabajaba en ventas. Había que estar de pie todo el día y eso era muy cansado. Y ya casi llegando al departamento, decidí quitarme las zapatillas. Caminé descalza, ya no aguantaba los pies, pero había algo extraño. Una angustia, una intuición me invadió el pecho. Sabía que algo estaba pasando. Quise entrar al departamento lo antes posible. Me dio miedo. Incluso hasta sentía que alguien podía estar ahí observándome en el pasillo. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue un pequeño sillón que daba frente a la puerta. Ahí estaba mi novio Alejandro bebiendo una cerveza. Lo vi muy serio, muy misterioso. Solo había una luz prendida en el departamento. Aquel le daba y lo iluminaba solo un poco, generando una escena aún más extraña. Pero yo no sabía qué pasaba y por eso le pregunté: «Buenas noches, amor, ¿cómo estás? Pero, ¿qué es todo este desorden? ¿Qué está pasando aquí, Alejandro?» Pude ver que Alejandro se levantó y prendió la luz, y me di cuenta que había cubetas de pintura, había materiales para remodelación, había trastes tirados y algunas cosas metidas en cajas. Pero entonces, ahí, sobre la mesa de centro de la sala, vi aquel pequeño sobre, el mismo que me preparó la señora Margarita con la brujería.
Así es, mi novio había descubierto el trabajo de amarre y enseguida lo tomó. Noté que el sobre ya estaba abierto y entonces fue que Alejandro sacó el contenido, me lo mostró y ante mis ojos lo rompió mientras me decía: ¿Cómo pudiste hacerme esto, Erika? Brujería. ¿Es verdad que me enamoraste con brujería? Créeme que yo no puedo entender cómo es esto, ni siquiera creo en estas pendejadas. Pero lo que sí me decepciona es que estés tan pinche loca. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? El cómo me he ido apartando de las cosas que me gustan, de mis amigos, de mis videojuegos, y todo para estar contigo. De verdad tengo miedo. Me preocupa que esas cosas que escribiste sean ciertas. La verdad es que me das asco, Erika, y estoy muy arrepentido de haberme venido a vivir contigo. Creo que lo mejor es que agarre mis cosas y me largue. Porque mira, hasta dónde me llevaste. Invertí gran parte de mi dinero aquí, en comprar cosas para remodelar tu departamento. Pero justo cuando iba a cambiar la alacena por esa que está ahí, que es nueva, fue cuando descubrí esta estupidez. No lo sé, esto es tan horrible. Ni siquiera lo puedo creer, Erika. ¿Cómo pudiste? De inmediato Alejandro fue a la habitación. Tenía ya una maleta y unas mochilas, y también sus videojuegos metidos en una caja. De verdad tenía vergüenza, no sabía cómo había descubierto eso, pero hice lo que nunca pensé que haría por un hombre. Me arrodillé ante él y prácticamente me arrastré. Lo sujeté de los pies y se los abracé para pedirle que no se fuera. No te vayas, mi vida, por favor. Sé que hice un error, pero por favor perdóname. Yo sé que estoy loca, pero estoy loca de amor por ti. Tú así me tienes, así enferma por ti. No te vayas, porque créeme que si te vas, yo no podría vivir. Si tú me dejas, yo me mato. Pero Alejandro no quiso escuchar más. Ahí me di cuenta de que él ya le había hablado a un amigo, el cual acababa de tocar en la puerta. Alejandro le pidió que pasara, y aquel empezó a llevarse las cajas de cosas de mi novio, o mejor dicho, de mi exnovio. Subieron y bajaron un par de veces, y justo cuando ya se iban a ir, yo corrí a la cocina, tomé un cuchillo y amenacé a Alejandro de que si salía por esa puerta, entonces algo malo pasaría. Alejandro, por favor, piénsalo bien. Estás a punto de crear un caos y una tragedia. Porque mira, si tú te vas por ahí, si cruzas esa puerta, entonces me voy a enterrar este cuchillo y todo va a ser tu culpa. Mi muerte va a recaer sobre ti, eso te lo juro. Alejandro se me quedó mirando un poco preocupado, pero en eso su amigo vi que sacó el celular y empezó a grabar todo. Pero eso en ese momento no me importaba. Yo estaba histérica, estaba enloquecida. Me di cuenta que la enferma era yo, pero en ese momento no pensaba en ello, sino en el chantaje que quería hacer para que Alejandro no me abandonara. Y en eso Alejandro cruzó la puerta, se marchó. Su amigo se empezó a retirar lentamente mientras grababa. Y en eso también se fueron. Y nomás vi cómo bajaron las escaleras, cómo se subieron a una camioneta y se fueron. Y yo me quedé ahí, sola, como una tonta. Pero ¿saben qué? Yo estaba tan enloquecida y quería que mi chantaje llegara a más. Por eso es que sí terminé metiéndome el cuchillo en el vientre. Me lo enterré, solo un poco. Pero la verdad, cuando vi que salía sangre, empecé a gritar como loca. Y en eso una vecina salió, me vio así chorreando. Y de inmediato llamó a una ambulancia para que fueran a atenderme. Aquella señora me preguntaba cómo me había pasado eso. Y yo le decía que mi novio me lo había enterrado. Aquella señora se indignó y llamó a la policía también. Y aquello fue terrible. Yo no sabía en qué problema me estaba metiendo. Había perdido el control de la situación. Pero cuando llegó la policía y la ambulancia, yo les dije que mi novio me había hecho aquello. De inmediato se levantaron las averiguaciones, se hizo la denuncia formal. Y de inmediato la policía fue a buscar a Alejandro. Lo arrestaron y lo detuvieron. El pobre estaba indignado. En ese momento a mí se me había bajado el coraje y me arrepentía de lo que había hecho, pero ya estaba bien metida en todo lo que yo había creado y no iba a salir fácilmente de ahí. No voy a extenderme tanto, pero al final en el juicio, con las evidencias de aquello que grabó el amigo de Alejandro,
en donde yo misma sostenía el cuchillo y amenazaba con enterrármelo para culparlo a él. Eso fue la carta que a mí me destruyó. Sé que me dejé llevar por el impulso, pero al final, a quien terminaron metiendo a la cárcel fue a mí, por un falso testimonio con el que trataba de inculpar a un hombre inocente. De veras que yo pedía perdón y le pedí a Alejandro que me perdonara, pero las cosas eran tan claras que aún con su perdón, la situación era necesario que yo recibiera un castigo, y por esto es que se me otorgaron 5 años de prisión. La vida en la cárcel es un infierno. Créanme que es algo que nadie quiere vivir. Hay la injusticia, la impotencia. Los deseos de morir son el pan de cada día. Es muy difícil sobrevivir. Y aunque sé que lo hice, y pasaron esos 5 años, salí con grandes traumas, con el alma completamente rota y destruida. Ya ni siquiera tengo ganas de vivir, no soy feliz. Todo lo que viví ahí dentro me ha podrido el alma, más de lo que ya la tenía. Pero al salir de ese lugar, entendí que yo provoqué todo, con mi locura, con mis malos pensamientos, con mi estupidez. ¿Y saben qué me dolió más? ¿Qué fue lo que me terminó de destruir? El darme cuenta de que, indagando en las redes sociales y buscando a Alejandro, me di cuenta que él ya no era un hombre libre, era un hombre casado. Se casó con una mujer que, aunque me duela decirlo, pero también amaba los videojuegos. Era una mujer muy distinta a mí. Parecía una muñequita, así flaquita, bonita, con mucho estilo, con su pelo muy negro y su piel muy blanca. Incluso en su boda, en la fiesta, hubo una temática sobre el tema. Ahí entendí que él tenía su propio mundo, que él era feliz ahí y que necesitaba una mujer de su tipo, y que al final no tenía nada de malo. Esos eran sus gustos y sus maneras de vivir. Y créanme que se me retorcía el hígado de envidia y de coraje al verlo ahí en sus fotos, compartiendo momentos juntos frente al computador, frente al televisor, de una forma en que yo jamás en mi vida hubiera podido compartirle un momento así a Alejandro. Bien dice el dicho que para cada roto hay un descosido, o algo así. Y mientras que Alejandro es feliz con su chica gamer, yo sigo sola. La verdad, ya perdí el apetito por el amor. Mi mente y mi alma están destruidas. Además, tomo inmensidad de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Creo que estoy podrida por dentro y por fuera. Y ya no hay nada en este mundo que me pueda ayudar. He perdido la voluntad y ya no quiero salir adelante. A veces solo me voy a dormir y no quiero despertar. Pero en el fondo sé que todo esto lo provoqué yo. Y por eso es que, aunque me duela, pero acepto el castigo. Más allá de que la brujería fue algo muy malo, lo peor fue buscar la manera de controlar a otra persona. Cada quien es libre, y lo ideal es que las personas que amen estén con una persona por elección, por amor verdadero, y no porque aquello sea forzado, sobre todo, que sea forzado o que sea un amor, producto de un amarre de brujería, tal y como el que yo le hice a mi novio, el amante de los videojuegos.